Amén, iglesia. Aleluya a nuestro trino Dios. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este día que nos permite estar en su casa. Me imagino que a veces hay semanas que son más duras, algunas semanas que otras, pero hermanos, siempre que estemos acá vas a recobrar fuerzas. No solo por los hermanos que están acá, por esos hombres y mujeres que se dignan a cantarle a Dios, sino también por lo que el Espíritu Santo hace a nuestros corazones, lo que la presencia de Dios hace a nuestras vidas y también lo que el Hijo hace a través de nosotros. Amén. Hermanos, yo quiero preguntarte algo antes que oremos. ¿Para quién son tus buenas obras? ¿Para quién son tus prácticas cristianas? ¿Sabes que hay hombres que han dicho, me gusta portarme como los hombres de la iglesia porque me rinde más el presupuesto? Entonces están haciendo buenas obras cristianas porque ven un beneficio temporal y es real ese beneficio, pero hay algo más que beneficiarse a uno mismo por hacer buenas obras, porque el mundo eso es lo que dice. Si hay hombres que son ateos que dicen, si no tenés mujeres, si no tenés vicio, el dinero va a dilatar más y más. Hay hombres ateos que piensan así, pero vamos allá de eso, vamos allá de ser, optimizar las cosas. ¿Para quién haces tus buenas obras cristianas? La prédica de hoy se titula Pasos de Fe para la Gloria de Dios. Amén. Y es increíble cómo ocurre todo en la providencia de Dios. En los anuncios van a ver algunos detalles sobre el día de los bautismos, que va a tener que ser trasladado unos domingos más. Pero en la providencia de Dios, previo al bautismo, tenemos esta prédica y me encanta la predicación expositiva porque nadie puede decir que las cosas son personal, sino que es lo que Dios va proveyendo cada domingo para su iglesia. Y hoy toca la porción donde después de que Jesús habla bien de Juan el Bautista, recaudadores de impuestos, es decir, publicanos y pecadores, deciden bautizarse. Y él da una exhortación a los líderes religiosos superficiales que adoraban a Dios con sus labios, mientras alejaban más y más su corazón del Dios al que adoraban. Amén. Entonces yo te pido que tengas a mano el texto en Lucas 7, 29 hasta el 35. Y una vez que lo tengas a mano, te voy a pedir que oremos juntos para que encomendemos a Dios este tiempo. Y si hay algo que te tiene triste o enojado, como se sentía Caín, triste y enojado, o triste o enojado, te voy a pedir que la entregue hoy delante del Señor para que tu alma pueda estar pegada de la palabra del Señor. Y si hay alguna distracción, algo que dejaste medio desconectado, medio encendido en tu casa, que ahorita mismo lo sueltes delante del Señor. Cualquier afán o algo, una verja mal cerrada, entrégaselo al Señor para que eso no te distraiga. Amén. Oremos. Señor y Dios, tú eres el trino Dios que adoramos, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por pensar en nosotros para la salvación. Dice Tito capítulo 1, 2, que Dios ya se gozaba en la promesa desde tiempos eternos, en la eternidad pasada, antes que existieran los ángeles, el universo y la creación. Dios ya se gozaba en la promesa de salvación. Ese es el trino Dios, el cual decidió salvarnos y amarnos desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros para que vivamos por medio de Él, haciendo cosas que te agradan a ti, Señor, dando pasos de fe, no para mejorar nuestra calidad de vida en este mundo, aunque sí podemos ver cierta mejoría, no en todas las áreas, pero sí podemos ver cierta mejoría, Señor, en las que a ti te plazca, Señor, no en las que nosotros querramos, Señor. Pero va más allá de eso, Señor. Tú has decidido que demos pasos de fe para la gloria de tu gran nombre. Ayúdanos, Señor, a poder ver este relato de este episodio donde hay personas bautizándose en el bautismo de Juan. Y si hay un llamado puntual que tú tengas para personas que se resisten a la idea de ser bautizadas, que tú vayas doblegando su corazón a que cumplan tu santa voluntad.
Si hay personas que se atienen a un bautismo en su esfuerzo humano, en su entendimiento natural, sin la convicción del Espíritu Santo, que hoy puedan ver el llamado que tú haces de bautizarse. Y aún, Señor, las personas que ya fuimos bautizadas de manera como tú lo ordenaste, Señor, que no veamos, que no dejemos de ver el llamado que hay de dar pasos de fe para la gloria de Dios, Señor. Ayúdanos a ver si estamos dando pasos de fe y obediencia para nuestra propia gloria, Señor. La crianza de los hijos, el matrimonio, el trabajo, la vida de iglesia, si estamos dando pasos de fe para nuestro propio reino y no para tu reino, Señor. Ese reino tuyo que va más allá de esta iglesia local, ese reino tuyo que se extiende eternamente en todas las épocas, a través de todos los hombres y mujeres que han vivido, viven y vivirán adorando a Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, para dar pasos de fe para tu gloria. Dame palabras para tu congregación, para tu iglesia, para este grupo de hombres y mujeres que se reúnen a adorar a nuestro Dios. Dame palabras en verdad y amor para tu iglesia, Señor. Y enséñanos, Señor. Todos necesitamos de tus palabras, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes esa palabra que nos da vida y que tiene el Espíritu de Dios en esa palabra. Solo tú tienes esa palabra, Señor, que nos puede dar tu Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en Lucas 7, del versículo 29 al 35, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos así. Al oír esto, la honra, digamos, el honor que Jesús le dio a Juan el Bautista, al oír esto, todo el pueblo, o sea, hay personas ahí que no son no son la escoria de la sociedad, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Luego vamos a ver este bautismo de Juan, iglesia. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Así que Jesús dice en el 31, ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no lloraron, dice Jesús. 33. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come ni bebe vino, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Te preguntaba, iglesia, al inicio, ¿con qué fin realizas tus prácticas cristianas? ¿El evangelio que vives? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo vives? ¿Has dado alguna vez algún paso de fe? Me imagino que sí, varios, porque la vida cristiana es de pasos de fe. Pie derecho, pie izquierdo, vas caminando, a veces retrocedemos, nos tropezamos, nos hundimos, pero dice Pedro, el apóstol Pedro, que las ovejas no se quedan en el lodo como una puerca recién lavada. Las ovejas siguen buscando el camino de Cristo, el buen pastor. Entonces, ¿has dado pasos de fe? No te estoy diciendo si todos tus pasos de fe han terminado en buenos resultados. No, si has dado pasos de fe, ¿por qué los das? ¿Por influencia de un grupo? Es que todo el mundo en la iglesia lo hace, entonces yo también voy a cantar. Todo el mundo abre sus Biblias, todo el mundo se compra una Biblia, yo voy a comprarme la mía también. Ese es un paso de fe, comprarse una Biblia.
La gente está leyendo la Biblia, están leyendo el plan de lectura, yo lo voy a hacer también. A ver cómo aplauden, cómo cantan, yo también voy a hacer lo mismo. Están levantando las manos, yo también voy a levantar las manos. Claro, aprendemos unos a otros con el ejemplo y podemos seguir las pisadas de otros hermanos que van haciendo buenas obras, pero es solo una influencia de grupo. Ahora en la Santa Cena teníamos esa reflexión. Es solo el impulso del momento, el entusiasmo, una pasión por esas buenas obras, un celo de buenas obras. Y entonces quiero que mire ahorita esta meditación y cómo ocurre todo en el versículo 29. Dice, oyeron el Evangelio, oyeron la predicación de Cristo, oyeron del testimonio de Juan, oyeron algo de las palabras de Dios, luego reconocieron la justicia de Dios y luego fueron bautizados. Amén. ¿Qué es lo que hace normalmente el evangélico promedio? Se bautiza, luego mira que Dios es santo y que Él es un pecador y busca el evangelio para salvarse porque siente un peso horrible y siente que se va al infierno. Al revés, ¿qué dice la Biblia? Oyeron, reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados. Amén. Me decía una familiar sobre otro familiar, lo que necesita nuestro familiar es bautizarse. Una vez que él se bautice, va a dejar las drogas. Como que fuera a meter a alguien en cloro, o en agua oxigenada, o en vinagre. Va a dejar los vicios. Si él se bautiza, va a dejar los vicios. Ese mismo familiar hace años me había dicho, pero ¿por qué él abandonó el cristianismo? Otro familiar también, si fue bautizado de joven. O sea, si metes a alguien en remojo, aún en contra de su voluntad, ya no se va a ir del cristianismo. Prácticamente eso es lo que ella piensa, ¿verdad? Pero yo también pensé así en algún momento. Pero oyeron, reconocieron la justicia de Dios y después fueron bautizados. Ahí está en un relato. Yo sé que es relato, pero lo vas a ver en toda la Biblia. El etíope escucha el evangelio en labios de Felipe y después que escucha la explicación de Isaías, que Cristo fue molido por nuestras rebeliones, hasta después él se convence de la justicia de Dios y de su pecado y dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Sabes que también, no todas las iglesias, pero algunas iglesias piensan así? Cuando hay bautismo en los ríos, dicen que los niños no se bañen río abajo, porque se están desprendiendo los pecados de los que se bautizaron, y río abajo se les van a pegar los pecados a los niños, dice. Hay iglesias que creen que eso. Hay otras iglesias que dicen, no te bautices en piscina, porque el primero ya dejó sus pecados, y cuando vos entraste, se te pegan los pecados del otro. Hermano, da risa, pero hay gente creyendo esto, y se dicen uno a otro. Y el etíope solo dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuántas creencias hay y se dicen de boca en boca y uno llega a sentir, yo tenía miedo a mis 10 años de meterme río abajo donde se habían bautizado? Me iba arriba a bañarme después de los bautismos porque se convierte hasta en un paseo de la iglesia, los bautismos, y uno tiene eso en mente de que vienen los pecados como que fuera un polvo como talco ahí en el río que se te va a pegar y vas a salir como que salís con lama, los pecados del vicioso de la iglesia que ya se bautizó, o sea, pero no funciona así. Entonces, todo eso, hermanos, te puede mostrar los malos conceptos, las malas preconcepciones que tenemos sobre el bautismo. Y eso que no estamos hablando el bautismo de los discípulos de Cristo que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en representación de Jesús. Por eso dice en el nombre de Jesús. Lo están haciendo en representación de Jesús. Y para representar a Jesús tiene que ser como Él dijo, y Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera me representan a mí. Van en mi nombre. Amén. Entonces, amada iglesia, hay muchas malas preconcepciones, y esto que tenemos un bautismo que no es el de los discípulos, es el bautismo de Juan. Solo quiero resumirte esto. El bautismo de Juan, el pueblo entraba por un lado del río Jordán y salía al otro lado. Un recordatorio de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto
pasó el Mar Rojo y salió hacia el otro lado, hacia la tierra prometida. ¿Qué está reconociendo desde Mateo 3, Lucas 4? ¿Qué está reconociendo Lucas 3? ¿Qué está reconociendo el pueblo de Israel cuando se meten al río Jordán? Juan los bautiza y salen por el otro lado. Estamos igual. Estamos en un desierto sin Dios. Hemos hecho todo mal. Reconocemos la justicia de Dios y reconocemos nuestra maldad y pasamos por el río Jordán porque necesitamos ese tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y fue hacia la tierra prometida. Eso era el bautismo de Juan. Y luego que salía al otro lado, estaba listo con los brazos abiertos para recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y unas personas que se bautizaron con el bautismo de Juan, cuando viene el día de Pentecostés, pueden ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quiénes la bautizan? Representantes de Cristo. Amén. Entonces, este otro bautismo, pero el primer bautismo es un bautismo muy israelita, como el de Naamán el sirio. ¿Sabes qué? Hay leyes en Levítico que dice, si un hombre o una mujer están impuros por secreciones o por cosas que tocaron animales muertos o algo que estaba putrefacto, se puede meter en el agua 7 veces en señal que queda completamente limpio. Esto es un tipo de bautismo también, porque el bautismo al final es sumergirse completamente. De ahí viene la palabra bautizo, ¿ok? Entonces, en el bautismo de Juan, no es como algunas películas con una panita, hasta parece de acero inoxidable la panita en esos tiempos, que le echan un chorrito hacia Jesús. No, o sea, el bautismo es totalmente para abajo, sumergido totalmente. Eso implica la palabra en griego, sumergir, como cuando sumergís los polvorones en la leche o el conflay en la leche, totalmente hundido, está bautizado totalmente. Eso es bautismo. Amén. Entonces, tiene aquí esta gente que reconoció la justicia de Dios. Y yo te pregunto, ¿has reconocido la justicia de Dios? Mira, el bautismo no es un simple requisito de las iglesias cristianas. Hay gente que lo mira así. Para ser miembro de esta iglesia, tenés que ser bautizado en esta iglesia, aunque te hayas bautizado ya en otra iglesia. No. En cuanto al bautismo, es esto. Si tu bautismo fue en otra iglesia, pero fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si tu bautismo fue en otra iglesia y estaba en convicción de justicia, de juicio y de pecado, después del nuevo nacimiento te puedes bautizar. Pero antes del nuevo nacimiento, ¿cómo Cristo o cómo Dios recibe ese bautismo? Él recibe obra en Cristo. Y hasta que está en Cristo, que sos nueva criatura, el bautismo es una ofrenda que Dios recibe, que Dios reconoce. Mientras tanto, son obras muertas de hombres y mujeres muertos. Amén. Ya lo vas a ver. Yo sé que todavía te parece como que, o sea, no es que el checklist de una iglesia que dice, este miembro fue bautizado en el año tal, aunque no era creyente, aunque no había sido redimido. No es que ese check en la iglesia se hace también en el cielo. No funciona así. Eso está en tu mente, pero no está en la Biblia. Quiero que mire a un grupo de gente que escuchó el evangelio, incluso algunos de ellos fueron bautizados, pero se niegan a reconocer a Cristo. Entonces al final ellos mismos muestran que la obra que hicieron no es válida delante de Dios. Recuerda el orden: escuchar el evangelio, reconocer la justicia de Dios y ser bautizado. ¿Cómo lo hace el evangélico promedio? Ser bautizado, darse cuenta de la justicia de Dios y de su pecado, y luego buscar su Biblia para buscar salvación. Dice Juan 8:19, entonces le decían los líderes judíos, ¿dónde está tu padre? Hermanos, no son personas ignorantes del Antiguo Testamento, son la crema innata de la maquinaria teológica del primer siglo. Estos hombres transcribían los libros del Antiguo Testamento y por su fiel transcripción de Nehemías, de Esdras, de Malaquías, de Éxodo, por esa fiel transcripción, nosotros hoy tenemos Antiguo Testamento, humanamente hablando. Y aún así, a pesar de que fueron escribas fieles en copiar hasta la última J, la última I, la última iota, a pesar de eso, cuando viene la palabra encarnada, le preguntan, ¿dónde está tu padre? Los hombres que Dios usó para que nosotros tengamos hoy Antiguo Testamento fueron fieles, hermano. Si a mí me pones a copiar esta Biblia en español, me voy a confundir.
Estos hombres no se confundieron, borraban y volvían a hacer todo bien, pero cuando está Cristo dice, ¿dónde está tu Padre? Conocían muy bien el Antiguo Testamento y no conocían al Padre de Jesucristo. ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Hay un texto que cita mucho la iglesia evangélica. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y lo usan para decir que la iglesia necesita conocer más la Biblia para no perecer. Mi pueblo pereció por falta de conocerme íntimamente a mí. No tienen relación conmigo. Cuando Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, está hablando del pueblo que hacía miles y miles de copias de tu Antiguo Testamento. Ese pueblo que transcribía el Antiguo Testamento, los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento, lo transcribía en hebreo, en arameo, las partes de Daniel, y en griego, en la Septuaginta. Ese pueblo pereció por no conocer a Dios, pero conocían bien el Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiere decir que no es solo por conocer de la Biblia que eso te va a salvar de perecer. Es conocer al Dios de la palabra, no solo conocer la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por no conocer al Dios de la palabra, aunque conocían la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y aquí están estos eruditos, la maquinaria teológica del primer siglo, preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Quién sos vos, Jesús? ¿Quién es tu Padre? Para que creamos en ti. Puedes ver la burla, la blasfemia, el rechazo que tienen para Cristo. Los fariseos rechazaron los propósitos de Dios que Dios tenía para ellos mismos. ¿Puedes ver esto? Dios tiene propósitos santos, benignos y misericordiosos para los fariseos, pero ellos rechazaron los propósitos de Dios. Es lo que dice la Biblia. Aquí lo tienes en el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Al rechazar el bautismo de Juan, ellos estaban rechazando los propósitos que Dios tenía. O sea, que los propósitos buenos, benignos y misericordiosos que Dios tenía para los fariseos incluía que ellos fueran bautizados en el bautismo de Juan, aunque Juan en este momento ya está encerrado. Esto te va a dar mucha luz. El bautismo de Juan, rechazaron ser bautizados por Juan, pero Juan no los puede bautizar porque Juan está en la cárcel. Quiere decir que si uno de los discípulos de Juan los bautiza, es como que Juan mismo los ha bautizado. Así que si un discípulo de Cristo, un apóstol de Cristo te bautizaba en representación de Cristo, es como que Cristo mismo te estaba bautizando. Amén. Entonces ellos rechazaron ser bautizados por Juan, y en el mismo texto que dice esto, entiendes que Juan está encarcelado. Entonces, volvamos al punto. Los fariseos rechazaron a Juan porque Juan carecía de la larga trayectoria que ellos ya tenían. Juan era un predicador estrafalario. Los profetas de Dios a veces tienen ese aspecto, como no va en base al típico formalismo de la religión actual. El profeta de Dios es un poco estrafalario y no hace juego con ellos. O sea, los fariseos pasaban 20 años preparándose. Perdón. Los fariseos pasaban años preparándose, de 2 años hasta 8 años, y querían pasar 50 años sirviendo al pueblo de Dios. Juan el Bautista pasó 20 años preparándose en el desierto y solo pudo servir 6 meses al pueblo de Dios. ¿Ves la diferencia? 20 años preparándose en el desierto, a solas con Dios, orando al Señor. ¿Y qué dice Jesús? No hay hombre como él, nacido de mujer. Juan el Bautista no tenía una Biblia como tú y como yo. ¿Qué leía en el desierto? La palabra de Dios escrita en su corazón. La revelación especial de Dios que él pudo memorizar desde los primeros años de vida hasta los 12 años. Y luego si dejó su casa de los 12 a los 18, se fue desde los 20 hasta los 30 o desde los 12 hasta los 30 y pico al desierto. Ese tiempo pasa meditando lo que él recordaba de la Biblia. Sin teléfono que le embruteciera la mente, que le aguadeara el cerebelo. Sin teléfono que le estropeara su memoria. Él podía recordar la palabra de Dios.
No tenía Biblia, no tenía milagros, no tenía nada. Y los fariseos lo rechazaban. ¿Por qué? Por eso mismo. Es que este no tiene estudios. Es que este no es preparado. Este solo me habla de Cristo y de Él crucificado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los domingos solo hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice la Biblia. Porque mientras esté acá, es bueno que profundice en eso, que el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Y en el cielo, Cristo te va a predicar, Cristo te va a enseñar todo lo que quieras saber. Lo que aguante un alma infinita y eterna, ahí lo vas a comprender. Cosas que pasaron que ahorita dices, ¿por qué, Señor? No entiendo. Allá vas a saber por qué. Ahorita tu trabajo es aferrarte al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que cuando pase al otro lado puedas comprender lo que Dios te permita comprender. En miles y miles de millones de años, si pudiéramos hablar de tiempo en cuanto hablamos sobre la eternidad. Entonces, esto rechazaban los fariseos, que Juan estuvo 20 años en el desierto y un ministerio tan cortito de 6 meses. ¿Cuánta experiencia tenés vos, Juan, como predicador? 6 meses. No me voy a bautizar por vos. No voy a ser bautizado por vos. Yo tengo tantos años transcribiendo Malaquías, 20 años transcribiendo Éxodo, y vos tenés solo 6 meses predicando a la orilla del río Jordán. Y sin darse cuenta rechazaron los propósitos de Dios para su vida. Y mira, iglesia, Dios solo reconoce los pasos de fe que se hacen conscientes de su justicia, y Dios rechaza los pasos de fe que se hacen ignorando su justicia. Si tú diste un paso de fe cuando no eras creyente, Dios no recibió ese paso de fe. Claro, Él fue glorificado porque todas las cosas son para su gloria, pero Él solo recibe nuestras buenas obras cuando ya estamos en Cristo. Ahorita se puede entender esto: todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Romanos 11:36. Está bien, o sea, esa alfombra donde está el polvo de los zapatos de todos nosotros es para la gloria de Dios. Y le sirve a la iglesia para limpiarse los pies. La sal que pisaban los romanos y judíos en las calles de Jerusalén, la sal que tiraban para ser pisoteada por los hombres, esa sal era para la gloria de Dios. Así que incluso tus buenas obras, mis buenas obras, antes de ser creyente, fueron para la gloria de Dios. Pero las buenas obras que Dios recibe con agrado y con ternura son las buenas obras que tú y yo hacemos en Cristo. Ahora estamos en Cristo, hacemos buenas obras, pero en mis propias fuerzas. Como creyente, Dios no recibe esa buena obra. ¿Por qué? Porque la estás haciendo en tu propia fuerza y no con el poder del Espíritu Santo. Dios no deja de tenerte como hijo o hija. Él sigue dándote su amor, pero te dice, hijo, esa obra no es una obra eterna, es hojarasca para mí. Por eso dice, creo que 2 Corintios 3, que dice que Dios pasará nuestras buenas obras como creyente en el fuego de su palabra, y dice que cuando el fuego consuma la paja y la madera, solo van a quedar las obras buenas que son como metal precioso. Y esas buenas obras son las buenas obras que los creyentes hacemos en Cristo. O sea, si Dios no recibe, escucha bien, iglesia, si Dios no recibe nuestras buenas obras como creyentes, que hacemos en nuestras propias fuerzas, si Dios no recibe esas buenas obras que hacemos siendo creyentes, pero en nuestras propias fuerzas, menos que reciba nuestras buenas obras que hacíamos antes de ser creyentes. ¿Me siguen, iglesia? Amén. Entonces, hermanos, sí, el hecho que Dios no reciba una buena obra de un creyente, porque en ese momento la hizo en su propia fuerza, por decir, exhortar a un hijo, hacerle ver el pecado a la esposa de uno, o que la esposa nos haga ver el pecado, digamos que esta persona, este cristiano, lo hace en su propia fuerza. Dios dice, yo no recibo eso. Pero aún así, en ese momento, Dios no ha dejado de amar a ese hijo o a esa hija. Lo que no recibe es la obra que está haciendo, porque no está dependiendo en Cristo, no está en Cristo, en ese momento no está dependiendo de Cristo ni del Espíritu Santo, está dependiendo en Él mismo, y Dios no la recibe, pero no deja de amar a esa persona, porque con amor eterno te he amado. Es un amor que no está condicionado a mi fidelidad. El amor de Dios está condicionado a su fidelidad. Y porque Él es fiel, no deja de amarnos. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel.
Entonces, vuelvo y repito este punto porque sé que es difícil. Si aún como creyentes Dios no recibe mi buena obra y tu buena obra, cuando la hacemos en nuestra propia fuerza, menos que haya recibido la buena obra que hicimos cuando no éramos creyentes. Eso incluye también bautizarse antes de haber sido creyente. Quiero que mire esto y lo leas y lo escuches del mismo Dios en persona, hablándole a su profeta Isaías. Y lo ponemos ahí en Nueva Traducción Viviente, Isaías 1, 13 al 15. ¿Cuántas veces hemos leído esto, pero no entendemos lo que implica? Voy leyendo. Dejen de traerme, esta es una petición de Dios a través de Isaías, dejen de traerme sus regalos sin sentido. Son las ofrendas que el pueblo llevaba al templo mientras adoraba a falsos dioses. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso, es decir, el Shabbat, la luna nueva, como este pueblo se había dividido entre el Dios verdadero y los dioses falsos, dice Dios, y todos sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Tienes que oír el dolor de Dios en su corazón, porque Él mandó estas celebraciones. Él ordenó a Moisés que celebraran de esta manera, pero es tanta la rebelión y la terquedad del pueblo de Israel que Dios llegó a aborrecer lo que Él mismo mandó por cómo mira que lo entorpecen estos miembros del pueblo de Dios. Dice, odio estos Shabbat. Él mandó el Shabbat, pero es tanta la mala manipulación que hace el pueblo de Israel que Dios llega a aborrecer. No me gusta cómo lo están usando. Esto es como cuando tienes un vehículo, se lo presta a alguien y parece que va a quebrar la caja de cambio. No, presta, dámelo, lo vas a desarmar. Entonces, es tu vehículo, amás tu vehículo, pero no te gusta ver lo que lo maltraten así. Dios no le gusta ver cómo el pueblo de Israel maltrata su ley. Dios no le gusta ver cómo la iglesia maltrata su palabra, la Biblia. Dice, aborrezco cómo manipulan mis mandatos. Cuando levanten las manos, dice el 15, para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Yo pienso bien en esto. Pedro dice, porque decimos, no, tranquilo, yo no he matado a nadie, dice uno. Yo pienso en Pedro cuando Pedro dice de que maridos traten a sus esposas como vaso más frágil, para que sus oraciones no sean obstaculizadas. Si yo trato mal a mi esposa y yo no busco cómo pedirle perdón, cómo reconciliarme con ella o cómo atender esa herida que yo hice, yo voy a orar y puedo orar 6 horas y Dios está, no te escucharé, Jimmy. No voy a responder a tus oraciones. Anda a hablar con tu esposa primero. No la trataste como vaso más frágil, le dice Dios a todos los hombres de la iglesia, no te voy a escuchar. Ponete a cuentas con tu esposa. Esto es lo que dice aquí, porque decimos, yo no he matado a gente inocente, sí, pero hay gente que estamos lastimando, nuestros propios hijos. Si estás lastimando a tus hijos por una crianza moralista, religiosa y externa que solo cuida tu reputación delante de tu familia, amigos y vecinos, si estás lastimando así a tus hijos, dice Dios, no escucharé tus oraciones, no te miraré cuando estés de rodillas a las 4 de la mañana, porque tienes tus manos cubiertas del maltrato hacia tus hijos. Hoy es el Día del Niño. ¿Planeaste algún regalo para tus niños? No estamos hablando de los niños de 30 años, ¿verdad? Son niños de 0 años, bueno, hasta donde llegue la niñez, ¿verdad? Pero dice un pastor que hay unos adultecentes, que son adultos y son adolescentes. Son videogamers de 40 años que viven con su mamá y no quieren casarse, quieren vivir ahí con la mamá todo el tiempo y la mamá les da su papilla mientras juegan videojuegos. Entonces, Dios no va a escuchar porque el pueblo de Dios se ha olvidado del corazón de las buenas obras, del carácter piadoso, de la pasión que hay que sentir. No es solo, ya, mira,
Ya oré, ya leí el Antiguo Testamento, ya cuidé el Shabbat, ya llevé mis ofrendas al templo, todo bien. No, olvidaste el corazón de la ley, el amor de Dios en tu corazón. No te escucharé. Estás maltratando a la viuda, al huérfano, no te escucharé. ¿Qué dice Dios entonces? ¿Se queda todo así? El versículo 18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blanco como la lana. Yo los haré. No está diciendo que el mismo judío se va a emblanquecer. Dios mismo nos va a blanquear con su palabra, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con su Espíritu Santo. Y Él dice, pongámonos a cuenta y después yo te escucho. No es que te va a dejar ahí para toda la vida. Solo te está diciendo, venid ahora y pongámonos a cuenta. Aunque estés manchado por tu maldad, yo te puedo volver a limpiar, pero vení a mí. O sea, piensen bien a qué pueblo se lo dice. Horas y horas de leer el Antiguo Testamento, horas y horas de dedicar ofrendas en el templo, horas y horas de orar a Dios. Y Dios dice, no, aborrezco tu incienso. Venid y ponete a cuenta conmigo y después yo recibo tu ofrenda. Te la recibe el sacerdote levita, te la recibe el pastor, los diáconos, pero yo no te la recibo. Ponete a cuentas conmigo primero. Ok, en la parroquia quedó que fuiste bautizado a los 4 meses. Yo no te lo recibo porque necesito que seas consciente de que estabas muerto y ahora estás vivo por Cristo Jesús. Piensa bien eso. Un niño no es consciente de sus pecados. Y aquí dice que oyeron la palabra, reconocieron la justicia de Dios y después fueron bautizados. ¿Qué dice la iglesia bautizada? La iglesia católica, primero bautizamos a los bebés, hasta después reconocen que Dios es santo y por medio de los sacramentos ellos ganan su blanqueamiento. No está en la Biblia, ¿no? Piénsalo bien. Bautizar a un niño chiquito, que dé la primera comunión, catequesis, eso es escuchar de la justicia de Dios y después el niño se va blanqueando a sí mismo y para ser salvo, si ya te muriste al infierno, desde aquí te podemos salvar con el purgatorio. Es el mundo al revés. La iglesia católica o la evangélica es el mundo al revés. El evangelio es el mundo correcto de Dios. Oír la palabra, reconocer la justicia de Dios y ser bautizados. ¿Qué pasos de fe has realizado de manera obstinada y lo has clasificado como ofrendas puras para Dios? Piensa bien, el pueblo de Israel, holocaustos, incienso, palominos, corderos, alabanzas, ir al templo, 1000 kilómetros, 1600 kilómetros caminando. Dios ha de estar impresionado por mis buenas obras. Aborrezco tus ofrendas, odio cuando cantas a mí. Venite y ponete a cuenta conmigo y después yo recibo tu ofrenda. ¿Qué pasos de fe, hermano, estaremos realizando de manera obstinada sin hacer un alto en nuestras vidas y ponernos a cuentas con Dios y decir, Dios recibe esto? Vuelvo y repito, los diáconos pueden recibir y contar tu ofrenda. Ellos son los que registran y cuentan la ofrenda. Ese es el orden de esta iglesia. Pero ¿la recibe Dios? No importa la cantidad. Siempre hemos dicho eso. No importa la cantidad, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero lo importante es que Dios la reciba. Porque puedes montarle un segundo piso a esta iglesia y tu billetera estar cerca de la obra de Dios y tu corazón estar lejos de Dios que te mandó a hacer buenas obras. ¿Ves que no es solamente hablar del bautismo para los hermanos que faltan que se bauticen o que se bauticen de manera apropiada? Dios está retando todos nuestros pasos de fe. Dios está retando mis pasos de fe. ¿Cuáles de esos pasos de fe pudiera estar Dios rechazándolos por tener motivaciones e intenciones incorrectas? Ya voy a hablar con ese hermano porque no me gusta que actúe así. No es por la gloria de Dios, no es por el carácter santo de Dios, es porque te incomoda ver que tu hermano actúe así. ¿Ves la diferencia? A los hijos, mira, me enoja cuando sé eso. ¿Y qué importa? Que te enoje. ¿No sos Dios? Hijo, eso a Dios no le gusta. Hija, eso a Dios no le gusta. Hay una gran diferencia, ¿no?
Una cosa es para tu gloria, para tu comodidad, y la otra es priorizar, ser celosos de buenas obras para la gloria de Dios. Entonces Jesús dice en el versículo 31, ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? ¿Qué generación? Este tipo de gente, es lo que está diciendo Jesús, ¿a qué voy a comparar a este tipo de gente? Recuerden, hermanos, los fariseos rechazaron los propósitos de Dios para su vida y lo demostraban al no ser bautizados con el bautismo de Juan. Y Jesús dice, ¿a qué voy a comparar este tipo de gente? Dice Jesús, los compararé a los escribas y fariseos, a unos muchachos, a unos chiquillos, a unos adolescentes, a unos jovencitos que están con la flauta y el tambor en una esquina en las calles de Jerusalén tocando ritmo, tambor, timbales, panderetas, lo que te imagines, y una flautita. Están los chavalos de 12, 14 años, están ahí tocando tambores, y dice, los compararé a los muchachos que tocan en una plaza flauta, pero los otros muchachos no bailan. Los compararé a un grupo de muchachos que no lloran cuando otro grupo de muchachos canta canciones tristes. Esto es algo de cultura judía. O sea, si un chavalo de 10 años judío pasaba con el tambor y la flauta y estaba un niño de 6 años, se ponía a bailar. Era normal. Y si se ponían a entonar canciones de duelo, se ponían a llorar. Era normal. Es una cultura sensible y esto es algo de ellos. Paréntesis aquí. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿es malo bailar? ¿Es pecado bailar? Yo pensé, ¿será que quiere bailar el hermano? No se lo dije, se lo hubiera dicho, pero no se lo dije. A veces hay que callarse mejor. Entonces le hablé de este texto. Mire, aquí hay chavalos tocando tambor y flauta, y dice Jesús que los fariseos son como esos los que no bailaron, que no reaccionan ante el tambor y la flauta. Por eso tenés que cuidarte de a qué música vas a reaccionar, ¿verdad? Tiene que ser algo que no ofenda a Dios. Entonces le digo, así que Jesús está dando un ejemplo para la apatía y la dureza y la blasfemia de los fariseos de rechazar a Cristo, conectándolo con que son como muchachos que cuando les tocan el tambor y la flauta no bailan. Ah, sí, pero es que ahí no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque ellos son judíos, dice. O sea que los judíos sí pueden bailar con una flauta y un tambor, pero los gentiles no. Sí. Ah, ok. Si lo hace un judío no es pecado. Si lo hace un griego, sí. Sí, me dice. Bueno, le digo, depende de qué tambor y qué flauta está bailando. Si es algo sensual que ofende la santidad de Dios o es algo meramente parte de un elemento decorativo de un ambiente, ¿verdad? Ahora, si no quieres bailar, está bien. Yo no voy a bailar con nadie aquí, más que si me toca bailar es con mi esposa. Pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio. Pero volvemos al punto. Dice Jesús, estos fariseos y estos intérpretes de la ley son como esos muchachos mimados que les tocan tambor y flauta y no bailan. Les cantan canciones de duelo y no lloran. ¿No has visto a la mamá cuando dice, ¿querés pollito? No, no quiero. ¿Querés puré de papa? No, no quiero. ¿Querés fresco de calala? No. ¿Y qué es lo que querés? Porque, o sea, te ofrezco esto, no querés. Te ofrezco esto, no querés. O aquellos niños mimados que le hablan, amorcito, por favor, hace caso. Y el niño, no quiero, no quiero. Haga caso. Tampoco, no quiero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vino Juan, que le habla de arrepentimiento, y ustedes dicen está endemoniado. Viene Jesús, que le habla del gozo de la salvación, y ustedes dicen es un glotón. Porque viene uno que le habla severamente de parte de Dios, y son apáticos, indiferentes. Lo rechazan. Y viene uno que le habla con gozo, con el amor y la satisfacción que hay, el deleite que hay por vivir en Cristo. Y ustedes dicen, no, eso no me llena. Yo necesito salud, dinero y amor. Entonces dice Jesús, ustedes fariseos, intérpretes de la ley, son como niños mimados, que se les toca tambor y flauta y no bailan. Eso hacen los niños mimados, dice. Se les toca tambor y flauta y no bailen. Ahí están los otros niños en la esquina de Jerusalén tocando el tambor, tocando la flauta, y estos niños mimados, no,
yo no quiero esa canción. Ok, una triste, te la vamos a cantar. Y empiezan a cantar la canción triste, tampoco quiero esa canción. Así son ustedes, intérpretes de la ley, niños mimados. Eso es lo que Jesús está diciendo. Les tocamos flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dicen, demonio tiene. 34. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Niños mimados, fariseos, intérpretes de la ley, niños mimados. Me pregunto, ¿te mirará Dios como un niño mimado, como una niña mimada? Viene el tiempo de la alabanza y te anima, y en la semana sigue igual, obstinado, obstinada. Viene el tiempo de la predicación y te exhorta, y en la semana sigue igual, obstinado, obstinada. Jesús dice, niños mimados, niñas mimadas. ¿Eres indiferente a los llamados de arrepentimiento que hace el Señor en su palabra? ¿Eres indiferente o apático a los llamados de gozo que hace el Señor con su palabra? La Biblia dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Dice Jesús, porque a veces hay personas que están celebrando y alguien dice, mira, están pecando. Y están celebrando la fidelidad de Dios en la vida de alguien. Y dice Jesús, ¿acaso alguien es tan tonto para llegar en ayuno a una boda? Y viene la persona, y no es por problemas de salud, por problemas de gastritis, dice, no, yo no voy a comer, es que yo ando en un ayuno. ¿Y para qué fuiste a la boda entonces? La boda era para celebrar. Dice Jesús, ayunarán cuando termine este tiempo que están con el novio. Ahí sí la iglesia ayunará. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer ahorita, ayunar. Pero ¿en qué tiempo ayunar? Job tenía tiempos de celebración, con música, fiesta, banquete, y luego tenía el tiempo para pedir perdón por los pecados de sus hijos. Hay un tiempo para cada cosa, dice Eclesiastés. Cantar, desechar, abrazar, reparar, votar, bailar. Hay un tiempo para cada cosa, todo tiene su tiempo. Comer, ayunar, hay un tiempo para cada cosa. Pero entonces, hermanos, imagínate una persona que es tan apática, tan indiferente, que cuando Dios dice, arrepiéntanse, esta persona, no, ¿y por qué? Si Jesús derramó su sangre, hay que estar esperanzados por lo que Cristo dice. Y cuando Dios dice, gócense en la salvación de Cristo, no puedo, porque pequé y ofendí a Dios. Es tan apático que lleva siempre la contraria de lo que Dios dice. Es lo opuesto a lo que Dios dice. Si Dios dice azul, esta persona dice rojo. Si Dios dice blanco, esta persona dice negro. Si Dios dice día, esta persona dice noche. Si Dios dice vida, esta persona dice muerte. Si Dios dice corta, esta persona sigue. El hombre natural, punto número 2, reconoce y clasifica de manera errada a los siervos de Dios. Viene Juan, endemoniado. El hombre natural, aunque sea un erudito que transcribe el Antiguo Testamento, reconoce y clasifica de maneras erradas a Juan el Bautista y a Jesús. Y sin darse cuenta, termina despreciando lo que Dios aprecia. Piensa bien, un hombre que dice, ¿por qué mi esposa es así? ¿Por qué Dios me dio a esta mujer? Y él está conviviendo con ella y siempre se enoja por todo lo que hace la mujer. Es que vos sos aquí, vos sos allá. Y dice, bien estaría con la otra fulana. O mi esposa no me satisface, necesito una mujer como la que tiene el otro. Y Dios dice, hijo, en serio, mira la mujer que preparé para vos. ¿Acaso no te gusta? Termina despreciando lo que Dios aprecia y apreciando lo que Dios desprecia. ¿Por qué? Porque es como dice aquí la palabra del Señor, estos hombres
iban en contra de lo que Dios provisionó para ellos. Piénsalo bien, piénsalo bien. Ahí tiene en Lucas 7 el pasaje donde dice que ellos, permítame leerlo textualmente, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los propósitos de Dios para ellos. La esposa que yo tengo, las esposas que cada uno de ustedes tiene, los esposos que ustedes tienen, son los propósitos de Dios para nosotros. Pero cuando nos quejamos, cuando renegamos, estamos blasfemando sin darnos cuenta, estamos blasfemando contra Dios y rechazando los designios de Dios para nuestras vidas. Y en el caso de los escribas y fariseos es al no ser bautizados por Juan. ¿Quién es ese que me bautice? Yo quiero que me bautice el apóstol Pablo, que ha sembrado tantas iglesias. Yo quiero que me bautice Paul Washer, John MacArthur, Miguel Núñez, diría Carlos. No, o sea, te puede bautizar un Juan el Bautista también. Quiero que vayamos a un pasaje, iglesia. Ahí lo tienen en la pantalla. Naamán el sirio. Perdón, era Segunda de Reyes 5. Ahí dice 4, pero es el 5. Hay una niña que la esclavizaron, una niña judía la esclavizan, y esta niña, como buen creyente, que sabe dar amor y bendición a los que los maldicen, le dice a sus captores: yo sé dónde está el profeta de Dios que puede sanar a tu marido. Entonces, Naamán el sirio, por orientaciones de su esposa, a veces es bueno escuchar a la esposa cuando habla de parte de Dios, a veces mejor no, pero muchas veces Dios nos habla y hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo a través de la esposa. Dice aquí entonces que Naamán el sirio, dice el 9, Segunda de Reyes 5:9, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. Lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Él tenía lepra, era podrida, huelía a carne muerta su piel. Pero Naamán, un capitán, un teniente, un coronel, alguien importante dentro de un ejército, del ejército sirio, pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor, su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Tú sabes los milagros que ha hecho Elías y Eliseo, han hecho. Dice el 12, ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ¿acaso no tenemos mejores ríos que se terminan bautizando en una piscina o en este río Jordán? Dice, me hizo venir hasta aquí y en vez de poner las manos y sanarme, me dice: métete 7 veces en el río Jordán. ¿No son mejores nuestros ríos en Damasco? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? ¿Qué tiene esta agua que no tenga la otra agua? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no lo hubiera hecho. Si el profeta te ha dicho: haz este gran sacrificio, no lo haces. ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Esto está fácil, dice. Te lavas en agua del río Jordán y se te quita tu lepra. Estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces. Esto simboliza que se lavó completamente. Sí, fueron 7 veces, pero en la cultura judía significa se lavó por completo. No es que tenés que bautizarte 7 veces. Se lavó 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un bebé, de un niño, y quedó limpio. Imagínate si no le han hablado su soldado a Naamán. Escuchó a una niña y escuchó a un soldado. Pero ¿cuánta gente dice: vos no sos quién para decirme? Eso dice hoy más nosotros los millennials. ¿Quién es este hombre o quién es esta mujer para decirme lo que tengo que hacer? Y cada generación que venga de cristianos va a ser así. Nuestros hijos de 5 años, de 8 años, los bebés de 1 año, cuando sean adultos, van a pensar en los diáconos, pastores y líderes de la iglesia, van a pensar en su jefe y van a decir: ¿y este quién es para que me hable así? Pero Naamán el sirio escuchó y actuó.
Punto número 3, Dios pone un testimonio de su sabiduría para sí mismo únicamente en aquellos que viven de la manera que a Él le agrada. Hay un rótulo que dice sabiduría de Dios, una señal que dice sabiduría de Dios, y Dios la pone únicamente en aquellos creyentes que están viviendo en el poder del Espíritu Santo, que están viviendo la vida de Cristo, aquellos que viven de la manera que a Dios le agrada. Pero cuántas cosas, cuántos pasos de fe tú y yo hemos hecho para agradarnos a nosotros mismos. Quiero verme como una persona que diario lee su Biblia y llega el sábado y dice, qué salvaje, toda la semana pasé leyendo. Estoy agradándome a mí mismo. Los fariseos menospreciaron estos métodos de Dios porque les parecía extraño que un hombre vestido de piel de camello, un hombre hijo de un carpintero, fueran los instrumentos de Dios para salvarlos. Piensa bien, Juan el Bautista, ¿de dónde sacó ese pelo de camello? Tal vez su papá Zacarías en vida le regaló un camello para que se fuera al desierto. El camello se murió de hambre en el desierto, Juan lo despellejó, se comió al camello y luego con las pieles del camello se hizo una túnica y comió miel y langosta porque ya no tenía carne de camello, probablemente, y ahora lo miran vestido con las pieles de su vehículo. Este hombre me va a bautizar en ese río, habiendo ríos tanto en Damasco. Me voy a bautizar aquí, por este Juan el Bautista. Y Jesús dice, están rechazando los propósitos de Dios para su vida. Pero Dios pone la sabiduría en aquellos que dan pasos de fe. Mira, en una manera extraña, este texto es de los más difíciles de este capítulo, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría de Dios le parece locura al mundo y a la mente natural. Es locura que te bautices. ¿O es locura que te volvas a bautizar? La sabiduría de la mente natural pretende ridiculizar la sabiduría de Dios. Pero esa sabiduría es justificada delante de Dios por los que deciden hacer todo para la gloria de Dios. Pregúntate, ¿bautizaste para la gloria de Dios si ya te bautizaste? No me digas que era un bebé de 6 meses en una iglesia católica en una pila donde un cura te echó 3 gotas y que ese bautismo fue para la gloria de Dios. ¿Tú decidiste ese día bautizarte para la gloria de Dios? No me digas que te bautizaste hace tantos años en una iglesia evangélica, en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostal, y luego te tiraste al mundo y te tiraste a tus vicios, a tus pecados, y que dices que ese bautismo cuenta. Porque dice Juan que si se van, no eran de nosotros, a menos que Dios traiga como trae al hijo pródigo de la parábola. Y en ese momento es que viene de muerte a vida. ¿Cómo dice el papá? Aquí está mi hijo que siempre vivió y ahora sigue viviendo. Vivía con los cerdos y vive conmigo. No, aquí está mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Pero ¿qué dice la iglesia evangélica? Solamente tienes que reconciliarte con Dios. Él ya fue sellado por el Espíritu Santo. Aunque esté ahí en el bar bebiendo guaro, se va a salvar. Solo tiene que arrepentirse el día de su muerte y ya se salva. ¿Y qué dice la Biblia? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. 1 Corintios 6:9, Apocalipsis 21:8. Entonces, hermanos, terminamos con esta aplicación. Dios deja como evidencia de la sabiduría de su salvación únicamente los pasos de fe que los creyentes dan motivados por el Espíritu Santo. Dios deja como evidencia de la sabiduría de su salvación únicamente los pasos de fe que los creyentes dan con la intención de glorificar a Dios. ¿Sabes cuál es el texto que está ahí en la aplicación para que oremos? Lucas 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Jesús, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Esa es la aplicación. Oremos. Señor y Dios, Padre, esto va más allá de un llamado a mis hermanos y hermanas que tú quieres que sean bautizados. Esto no es para solamente para ellos, Señor.
Es para confrontar todos esos pasos de fe que hemos dado como verdaderos creyentes, que han sido para nuestra propia gloria, que no lo hemos dado en dependencia del Espíritu Santo, sino en dependencia de nosotros mismos, Señor. Esos pasos de fe que no han sido la obra de Cristo a través de nosotros. Y tú hoy nos dices, como en Isaías, hagan un alto, ya basta, aborrezco todo eso que hacen. Señor, ayúdanos para hacer lo que hagamos como hijos tuyos para tu gloria, Señor, y no para nuestra gloria. Para todo lo que hagamos como hijos tuyos, Señor, para que todo eso sea por el poder del Espíritu Santo y no en nuestra propia fuerza. Tu palabra dice en 2 Timoteo 2, esfuérzate en la gracia. Debemos de esforzarnos, Señor, pero sin dejar de depender de la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, muchas veces hemos hecho buenas obras, pero lejos de Cristo, a pesar de que somos verdaderos creyentes, Señor. Hemos hecho buenas obras fuera de Cristo, Señor. Y hoy renunciamos a eso. Queremos hacer buenas obras en Cristo, por el poder del Espíritu Santo y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Son amados.